me han pedido que haga unos comentarios que voy a intentar no sean muy largos sobre este asunto de la reforma de la ley 30. Entonces voy a dividir la etapa en dos partes. Una primera parte, contarles lo que yo pienso que es esa reforma, qué es lo que contiene, que es un asunto que se ha venido trabajando, yo creo que ha traído cada vez más la comprensión de eso. Y voy a hacer la segunda parte de la charla, que es plantear o explicar por qué de una reforma tan retardataria, cuál es la causa única. La primera causa, como lo voy a explicar, es la privatización. Pero la parte clave, si se quiera, que voy a referir es por qué les gusta la privatización a quienes nos gobiernan. Si, como lo voy a demostrar, la privatización de la educación, en términos generales, es sinónimo de educación de mala calidad. Solo excepcionalmente la educación privada es de buena calidad. En el caso de la educación de quienes pueden pagar matrículas muy altas. Pero en el caso de quienes no pueden pagar matrículas muy altas, que son casi todos los seres humanos, la educación privada, y más si es como negocio, es de mala calidad. Entonces voy a explicar cuál es la relación que hay entre este amor, fanatismo, como Santos y Uribe, etcétera, que tienen a la privatización, a relacionarlo con los tratados de libre comercio y con lo que significan los tratados de libre comercio para el desarrollo del país. Empecemos por decir eso. Sergio Fernández, uno de los líderes del movimiento estudiantil, estudiante de la Universidad Nacional, en estos días en un debate con el viceministro de Educación, yo no sé si ustedes lo vieron, el viceministro insistía en que a la universidad pública le iba a llegar mucha plata con la reforma. Entonces Sergio, que es muy agudo, dice, bueno, viceministro, si esa es la explicación de la ley, yo le agrego que para aumentar el presupuesto de la universidad pública no se necesita ley. Es decir, el gobierno, si quiere, puede aumentar en el presupuesto, puede aumentar la plata que quisiera para la universidad pública, o puede hacer el día de mañana una adición presupuestal, o puede hacer lo que quiera. O sea que cuando el gobierno dice que la ley es para darle más plata a la universidad pública, aparece una inconsistencia, que es la que señala Sergio. Y bueno, pues si es que no se necesita ley para eso, entonces Sergio hace la pregunta del millón. Si la ley no es para aumentar el presupuesto de la universidad pública, ¿para qué diablos es la ley? ¿Qué es lo que persigue la ley? ¿Cuál es el secreto de la ley? El gobierno, en un tono altanero, pienso yo, ha insistido en señalar que los estudiantes colombianos no conocen la ley ni saben de qué están hablando y que los demás tampoco sabemos de qué están hablando. Y para eso es una grosería, no es una buena manera de adelantar un debate. Pues decirme a mí que estuve 23 años estudiando física nacional que no se lee, pues es una cosa también como complicada, decirle a todos ustedes que ellos sí saben de qué están hablando. ¿Cuál es el verdadero propósito de la ley? Esa es una ley del fortalecimiento de la privatización de la educación en Colombia. Privatización que a mí no nos debe sorprender porque esa es una política que empezó desde los días de César Gaviria Trujillo e inclusive desde antes. Entonces, que el gobierno de Juan Manuel Santos es un gobierno del establecimiento. Recordemos que Santos fue ministro de César Gaviria, ministro de Andrés Pastrana, ministro de Álvaro Uribe, o sea, es un burócrata profesional. E igualmente don Angelino, que es el que tiene como el mascarón para enredarnos, ese fue ministro de Pastrana, después uribista y ahora es santista. Y todos ellos llevan toda la vida en la cosa de la privatización. Entonces no es una novedad que la ley sea la ley de la privatización. Expliquemos por qué la ley es una ley de la privatización, haciendo esta advertencia. Las leyes tienen un doble contenido, por lo que dicen y por lo que no dicen. Entonces, la primera figura que hace que la ley sea una ley de la privatización es que no apunta a fortalecer de verdad las finanzas, las partidas de las universidades públicas, luego inexorablemente crecerán las privadas, porque si los muchachos no tienen universidades públicas donde entrar, pues sus familias harán esfuerzos hasta reventarse para matricularse en una universidad privada, así sea lo peor de todos, así sea de la gana. O sea que esa es una manera de privatizar, cosa que está mostrada por la estadística. Hoy aproximadamente la mitad, no voy a entrar en detalles del número para no ser repusado, pero digamos que en general la mitad de la educación superior en Colombia hoy es privada. Eso prueba de entrada que la política sí es la privatización. Pero además, lo que se establece en la ley es de privatización de otras maneras.
La ley no presenta a la universidad no plantea a la universidad como un derecho. Lo dice en el primer párrafo de una manera demagógica y después en todo el contenido desarrolla la idea del servicio. Y la idea del servicio, por supuesto, es una idea muy contraria a la idea del derecho. Son dos cosas completamente distintas, entre otras cosas, porque la idea del derecho implica la idea de la gratuidad. Es decir, uno tiene derecho a que un policía lo cuide en un momento dado, pues sucede, ¿cierto? Pero digamos que un policía no le puede decir a uno, no, es que como si quieren que yo persiga al ladrón me tienen que pagar, no, eso es un derecho que se debe proteger a la persona, digamos sus bienes, con independencia que tenga plata donde pueda uno pagarlo. Menciono esto de esta manera. Entonces, es evidente que la ley ya está enfocada como una ley de privatización en su propia concepción. Pero además la ley de privatización de otra manera fue un énfasis muy fuerte en la ley en todos los planteamientos de Santos que tiene que ver con el ICETEX, con aumentar los recursos del ICETEX. Los recursos del ICETEX, que son recursos públicos, son de privatización de dos maneras. Primero, porque en cualquier proporción pueden ir hacia universidades privadas, o sea que es una manera de financiar universidades privadas. Y segundo, y esto es lo más grave, porque los estudiantes a los que les dan crédito del ICETEX no se dan cuenta de una cosa, y es que les cambian el derecho por una deuda. O sea, el derecho del ciudadano se lo quitan, se lo vuelve una deuda que enriquece a los intermediarios financieros y además, como si fuera poco, tenemos que quedarnos agradecidos. Sí, porque tuvieron la gentileza de prestarnos una plata, pues como si eso fuera una cosa del otro mundo. Y aquí uno tiene que recordar la vieja frase de alguien muy excesivo alguna vez que decía que no se sabe quién es peor que el que asalta un banco o el que lo funda. ¿Sí? Esa es una cosa que hay que tener pues, muy en cuenta en estos análisis cuando nos quieren presentar al sector bancario como si fuera pues la representación de los ángeles en la tierra. O sea que ahí vamos viendo cómo este es un fenómeno de privatización. Pero además es un fenómeno de privatización de otra manera. La ley no resuelve el problema de las finanzas de las universidades públicas. Los propios rectores de las universidades públicas han señalado hasta la fatiga que hay un déficit de más de 700.000 millones de pesos, un faltante de más de 700.000 millones de pesos acumulados en los años anteriores, y que si ese déficit no se salda, la universidad pública va inexorablemente hacia una crisis todavía más grave que la que ya está viviendo. Y, repito, la ley, las platas que aprueban no resuelven el déficit. Y lo agravan. ¿De qué manera? Es que le exigen a las universidades públicas nuevos costos, nuevos gastos que son inferiores a los pesos que le transfieren. O sea que lo que va a suceder es que el déficit se va a pagar. Y que el déficit se agrave quiere decir que aparecerán nuevas formas de privatización dentro de las universidades públicas. Aquí hay una cosa que hay que aclarar. Es decir, una universidad no es pública porque el rótulo diga universidad tal, super, hiper, mega pública. Una universidad es pública que tiene ciertas características que le son propias a la universidad pública. Por ejemplo, la gratuidad. Ese es el sentido profundo de la educación pública. Y para poner ejemplos dramáticos, yo pregunto, ¿qué posgrado de universidad pública tiene siquiera una matrícula barata? Sí, porque aquí han ido subiendo las matrículas del pregrado, ya eso está rebasando en la naturaleza pública. Pero digamos que todavía no hay pregrados, todavía se trata de matrículas un poco cosas, bueno, digamos todas, porque hay unas matrículas de pregrado públicas altísimas. Pero en esta grado está claro que todos los posgrados de las universidades públicas tienen matrículas de universidad privada, es decir, altísimas. Esas son formas de privatización. El alza de las matrículas de los pregrados también es una forma de privatización y va en la ley. Varias maneras van en la ley para subir los pagos de los estudiantes de las universidades públicas. Van a poder aumentar ciertos tipos de pagos, eso tiene algún nombre que en este momento se le escapa, hasta el 20% de la matrícula. Y crear una figura nueva que hace un viejo sueño de los neoliberales, y es que a un estudiante en el pregrado de la universidad pública le puedan, digamos, hacer una especie de crédito de pacto que pagará una vez se gradúe. Es decir, además de lo que tiene que pagar, se terminará graduando con una deuda que de alguna manera se la van a cobrar. Eso son prácticas de privatización. Son prácticas de privatización también
el debilitamiento del bienestar de las universidades. Bueno, lo que pasa es que ustedes son muy jóvenes y probablemente casi que no hayan visto nunca ni siquiera el bienestar, pero en las universidades públicas serias del mundo, como fueron las colombianas alguna vez, el bienestar era una serie de garantías importantes en alimentación, en residencias, en otras cosas, que le facilitaban a los estudiantes jóvenes poder estudiar, o que les facilitaban, no, que se los aseguraban, porque de otra manera no pueden ser. También es de privatización el deterioro de la calidad. Esto es bien importante. La educación privada, salvo casos excepcionales, es sinónimo de mala calidad. Luego, cada vez que se deteriora la calidad de la educación pública, y esto voy a explicar más adelante las razones del fondo de esto, cada vez que se deteriora la calidad de la educación pública, se privatiza. Por ejemplo, las bibliotecas menos buenas o más malas, el deterioro de los laboratorios, la falta de viajes de estudio, el predominio de los profesores de cátedra. Este es un punto crucial en esto. No puede haber educación de buena calidad que se fundamente en profesores de cátedra. Cualquier universidad pública o privada de alto nivel tiene que fundamentarse en profesores de tiempo completo, para que además de dictar las clases se les pague para que puedan estudiar, para que puedan escribir, etcétera, etcétera. Yo fui un profesor, me excusa que mencione mi caso, pero pienso que gusta. Yo fui, ya les dije, profesor internacional, y un profesor, digamos, de alto nivel en el escalafón, publiqué libros, etcétera, ¿cierto? Pero si ustedes miran por qué no pude hacer, es porque a mí me pagaban la semana entera de trabajo, pero yo clase fija, tenía un número de horas preciso a la semana y tenía un importante número de horas simplemente para estudiar, para escribir libros, para hacer investigaciones, para conversar con los estudiantes. Sin eso no hay universidad que valga la pena. Y eso, por supuesto, es práctica de privatización. Son cosas que están sucediendo y que en muy buena medida la reforma, en la medida en que mantiene el desarrollamiento financiero de la universidad, empujan prácticas de privatización. Esos contratos que tienen que hacer las universidades públicas por ahí para ganarse una plata desesperadamente, para conseguir unos pesos para la tiza o cosas que se corten, conducen también a una serie de conductas indeseables. Yo no digo que la universidad no pueda relacionarse con el medio, pero cuando la universidad tiene que relacionarse con el medio, so pena de quebrarse. Pasa como con un contrato, que ha habido un escándalo grande en la Universidad de Caldas, donde la universidad termina haciendo un contrato con la Angola Chántica Transnacional minera, finalmente, contrato que al final, para lo que le va a servir a la Angola Chántica es para lavarse la cara. Contrato que además contiene una cláusula inaceptable en una universidad, una investigación de una universidad, es que tiene una cláusula de confidencialidad, que quiere decir que lo que descubra la universidad en esa investigación no lo puede hacer público sin permiso de la Angola Chántica. O sea, que si la Universidad de Caldas descubre el peor horror en ese proyecto de la Angola Chántica, no podrá mencionar. Entonces, ¿qué tipo de relaciones indeseables se están desarrollando por parte de los rectores desesperados por ver cómo se consiguen algunos pesos? Esta entonces es una parte grande de la reforma, que se está planteada de distintas maneras. Aparece, por ejemplo, un fondo importante financiero de la universidad pública que va a ser una sociedad anónima. Eso es una fórmula de privatización, por supuesto.